Cuando yo me propuse pues hacer estos episodios de la historia de España, de esas mentiras contadas, bueno, tanto de España como de las mentiras en general, no quiero que se lo tomen por un lado ni de derecha ni de izquierda, porque yo hablo con el objetivo de falsedades simplemente. Y en todos los campos, o sea, en religioso, en político, ya sea de derecha, sea de izquierda, ¿vale? No quiero que se lo tomen como nada, ustedes me entienden. Pero bueno, el caso de hoy, pues venimos a hablar de Pablo Iglesias, el que fue fundador del PSOE. Bueno, pues a raíz de la Semana Trágica de 1909, el fundador del PSOE, que fue Pablo Iglesias, se opuso, como era natural, a la actuación del gobierno Maura por la rebelión sediciosa de Barcelona, porque el PSOE y toda la Internacional Socialista se oponían entonces a la guerra como recurso pues, para resolver las diferencias entre los pueblos. O sea, ese humanitario criterio se quebró, como es más que sabido, en 1914, cuando los partidos socialistas europeos se alinearon patrióticamente junto a sus propios gobiernos en la Primera Guerra Mundial, por lo que saltó en pedazos aquella primera versión de Internacional Socialista que fue la Segunda Internacional. Pero Pablo Iglesias protestó también en 1909, según vimos, contra la campaña masónica europea y española que acusaba a los tribunales militares y al gobierno de Maura de injusticia y de crueldad en la represión del movimiento sedicioso. O sea, Pablo Iglesias sentía siempre, al principio, un tirón de honradez que luego, pues ya las circunstancias desvirtuaban a veces. Poco a poco, la posición del PSOE y de su líder se fue endureciendo, ¿no? Y su visión de la Semana Trágica, en la que habían participado militantes y comités socialistas, se radicalizó hasta desbordar todos los límites de la razón y de la verdad. Debe tenerse en cuenta que el PSOE de 1910 mantenía como programa político el llamado programa máximo, que todos los congresos socialistas, incluido pues hasta hace un par de años, asumen también de forma expresa, aunque desde el relativo repudio del marxismo por aquello en Felipe González en el 79, pues situaban ese programa máximo como un plano simbólico, pues en aquel programa plenamente vigente en 1910, que fue redactado personalmente según tradición del PSOE por Carlos Marx, el PSOE se definía como partido marxista y aceptaba en la realidad ya no solo los símbolos, sino toda la dogmática del marxismo puro y duro, la lucha de clases, el manifiesto comunista, la dictadura del proletariado, la destrucción de las instituciones de la burguesía, entre ellas tanto la iglesia como el ejército, todo esto para llegar a la sociedad sin clase. Y en la intervención parlamentaria de 1910, Pablo Iglesias revalidó de forma expresa toda esta dogmática para justificar, bueno, pues su inconcebible y antidemocrática defensa del atentado personal contra Maura. Bueno, quien esté interesado pueden ver perfectamente el diario de las sesiones de las Cortes en el Congreso de los Diputados, la sesión del jueves del 7 de julio de 1910, les invito a que lo lean, que Pablo Iglesias aquí va a mostrar inmediatamente que el programa marxista máximo del PSOE no es una exageración tremendita, sino que es un neto objetivo social. O sea, lo hace con toda claridad ante un congreso en el que figuran pues grandes demócratas como el presidente de la Cámara, que era el conde de Romanones, y el presidente del Consejo de Ministros, que era José Canalejas, o sea, el líder del Partido Liberal. También estaba el jefe de la oposición, que era Antonio Maura, jefe del Partido Conservador, y 3 demócratas, 3 liberales. Maura había caído en 1909 para ceder la presidencia del Consejo a Moret, pero Moret, incapaz y débil, fue sustituido por otro liberal que era Canaleja, que en 1910-1912 más o menos vivió su momento de plenitud política, ¿no? Y devolvió a los españoles esa esperanza de un gobierno estable, un gobierno eficaz que se había perdido desde la caída de Maura. Y ante semejantes próceres de la democracia, el líder del socialismo no propone solamente la destrucción de la democracia y sus instituciones, sino la destrucción, la verdad que es más anarquista que socialista, de la propia sociedad, ¿no? En unos términos pues que expone en ese diario de sesiones que vuelvo y que le digo, les invito a que lo lean. En su discurso, la declaración antidemocrática está muy clara. O sea, el Partido Socialista aspira a destruir las instituciones de la sociedad y solo permanece en la legalidad mientras ello lo sea conveniente, ¿no? Para sus fines de aniquilar a la propia legalidad.
Y bueno, Pablo Iglesias en su discurso se extiende y una vez establecidos los principios pues ya entra en materia, ¿no? Y atribuye pues la huelga general de julio de 1909 en la que participó el PSOE a una protesta contra la guerra, o sea, es decir, contra el recrudecimiento de la guerra de África que se había producido para la defensa de los intereses españoles y de las tropas españolas agredidas por los rifeños en torno a Melilla. Porque para el PSOE no hay guerra legítima como no sea la guerra defensiva del territorio nacional contra un agresor de afuera, pero no puede aceptar una guerra colonial cuya responsabilidad atribuye al gobierno de don Antonio Maura. O sea, Pablo Iglesias protesta por la represión gubernamental contra el movimiento de resistencia a la guerra, o sea, contra el bando del gobernador de Madrid, Marqués de Vadillo, que establecía sanciones durísimas para quienes se manifestaran contra la guerra. Por eso Maura y sus compañeros de gobierno no solamente acabaron por abandonar el poder, sino que están condenados a no volver jamás al poder. Que este pues, fue un segundo alarde antidemocrático de Pablo Iglesias, ¿no? La exigua minoría que él representaba entonces en la vida política española condena definitivamente al gran partido que había hecho la restauración para que no pudiera volver jamás al poder. O sea, de la oposición contra la guerra, la huelga general, de la huelga general al movimiento sedicioso de Barcelona, Pablo Iglesias lo confiesa muy claramente en su discurso de ese día del 7 de julio de 1910, ¿no? Él, en ese discurso, intenta exculpar a Francisco Ferrer de la dirección revolucionaria, o sea, reconoce que los socialistas cooperaron no solo en la huelga, sino en la sedición y los desmanes, incluso llega a justificar la quema de los conventos por el comportamiento antisocial de los religiosos y de las monjas, lo cual revela un desconocimiento tremendo de la labor social que muchos de ellos realizaban con abnegación y además demuestra un sectarismo, la verdad que más que inconcebible, ¿no? Pablo Iglesias también incluso llegó a acusar a los religiosos que consagraban pues la vida a las enseñanzas y beneficencia con los humildes, poco menos que de competencia desleal, o sea, con ello sembraba el odio que luego afloró en la tragedia definitiva de la guerra civil y reprochaba además a los elementos burgueses que no hubieran defendido a los religiosos acosados por los incendiarios. Y decía de esa es vuestra religión. Sacaba pues entonces una conclusión disparatada, ¿no? Sin tener en cuenta que fue el miedo a los desmanes lo que recluyó en sus casas a la burguesía catalana, que no se distinguió, eso sí, precisamente por su valor cívico, ¿vale? Porque deduce que la gran masa de la población de Barcelona, por uno o por otros motivos, estaba conforme con los hechos, lo cual pues era un disparate insondable. Entonces, Pablo Iglesias emprende, pues con bastante cinismo, la defensa de Ferrer como un hombre de ideas, aunque no cita tales ideas, ¿vale? O sea, se apoya en el testimonio del líder radical, que era Emiliano Iglesias, que era el compinche de Leroux, que andando los años sería condenado por corrupto en las Cortes de la República, que le excluyeron con escarnio. O sea, acusa al nuevo gobernador de Barcelona, que era Crespo Azorín, y a los miembros de la Defensa Social, activistas de orden, pero lo hace sin una sola prueba, por simple pues, palabrería, lo que le vale el justo reproche de un diputado, que le dijo así que cuando se viene a hacer una acusación se traen pruebas. Bueno, pues ya lanzado ya por la senda de los despropósitos, Pablo Iglesias justifica y aplaude la campaña masónica e izquierdista europea contra Maura, sin acordarse de que cuando se montó esa campaña, él mismo había defendido patrióticamente al gobierno y a los tribunales militares. Pues nada, caldeado todavía el ambiente, Pablo Iglesias concentra todas las acusaciones en la persona de Antonio Maura. Nunca se había visto en las Cortes una explosión semejante de odio personal. O sea, en la sesión de la tarde, que está registrada en el diario de sesiones, Pablo Iglesias atribuye a Maura la culpa por la formación del bloque de izquierda entre los liberales monárquicos y la conjunción republicano-socialista al grito de Maura, ¿no? Y va elevando la temperatura de su ataque hasta extremos que solo resultan creíbles en la transcripción de los debates. O sea que, digo, es que de verdad tienen que ver ese diario de las sesiones, ¿no? Porque el presidente se pone, orden, orden, señor Iglesias, no se puede discutir el régimen. Y el otro, hagan las protestas que hagan, lo mantengo. Y ahí, bueno, es que te digo yo ya que eso es un despiporre, o sea, porque nada más que lo mandan a callar. O sea, es que nunca en las Cortes españolas se vio una obstinación tan semejante, o sea, es
en la página, concretamente, creo que desde la página 439 hasta la 443, se sucede una serie de inventivas entre el presidente del Congreso, que era el conde de Romanones, Pablo Iglesias y otros oradores, entre ellos el presidente del Consejo Canaleja, pues que se empeña también en la retirada de las palabras, y Pablo Iglesias no las retira, o sea, no acepta interpretaciones benévolas que otros proponen. O sea, él ha vetado el regreso de Maura al poder, aunque lo decidieran las urnas. Y para impedir ese regreso de Maura al poder, insisten que su fuerza utilizarán el atentado personal, o sea, es decir, el asesinato, el crimen de Estado. Fue una hora infernal, fue una hora más que interminable. El presidente Romanones no podía imponer su autoridad y conminaba continuamente a Pablo Iglesias para que rectificase. Pero Iglesias afirmaba que iba a explicarlo y Romanones, apoyado pues enérgicamente por casi toda la Cámara, le negaba el permiso para explicar nada. O sea, solo exigía la retirada de esas palabras delictivas, ¿no? El presidente del Consejo, que era Canaleja, pues trató de terciar para ofrecer a Pablo Iglesias una salida digna, sin resultado. Por ello afirmaba que el Parlamento español jamás ha asistido a nada semejante. Amenazar a nadie con la comisión de un delito castigado en el código, de un atentado que repugna a la conciencia y que el honor, ¿no? Que un hombre digno y consecuente, que era el jefe de la minoría republicano-socialista, don Gumersindo de Azcárate, trató de arreglar la que llamó cuestión desagradable y justificaba a Pablo Iglesias al afirmar una gran verdad, que jamás, ni en España ni fuera de España, recuerdo que haya habido un cambio dentro de la legalidad. Es decir, que para cambiar una situación política se necesitaba siempre un pronunciamiento y faltaban muchos años para ese milagro de la transición en 1975. O sea, Pablo Iglesias trataba de apoyarse en los circunloquios de Azcárate pues para eludir la retirada de sus palabras, pero la situación ya degeneraba en agotamiento, o sea, en hastío. Pablo Iglesias se subió a la parra, se manifestó dispuesto a ir a los tribunales o a la cárcel por no retirar su amenaza. Canaleja le recordó que nadie iba del Parlamento a la cárcel, dijera lo que dijera. Y bueno, pues interviene el conservador idóneo, entre comillas, de Eduardo Dato para brindar a Pablo Iglesias una rendija que salve a la vez la obstinación del socialista y la dignidad del Parlamento. Y es que el conde de Romanones se agarra a los efugios como un clavo ardiendo y afirma por su cuenta. Bueno, queda terminado el incidente y retiradas las palabras. Pero, terco como una mula gallega, Pablo Iglesias se niega a toda componenda. Él no la retira. Él incluso dijo, con el sentido que indiqué al principio, quedan las palabras. El caballero, como no se cayó, siguió su discurso. Él no las retiró, pero se las retiraron. Los asesinos que andaban sueltos por España no echaron en saco roto la incitación de Pablo Iglesias en pleno parlamento. O sea, 15 días después, el 22 de julio, el joven catalán de 18 años Manuel Poza disparó contra Maura cuando llegaba a Barcelona. 3 tiros a quemarropas que le produjeron graves heridas. Y algo más de 2 años después, un 12 de noviembre de 1912, otro asesino, que era Pardina, acabó pistola en mano con la vida del jefe del gobierno Canaleja mientras contemplaba el escaparate de la librería de San Martín en la Puerta del Sol. Profundizar en la democracia, ¿cómo decir? O sea, al socialismo del atentado personal, de esa huelga revolucionaria de agosto de 1917, del apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, el socialismo de la revolución antidemocrática en octubre de 1934, el socialismo del Frente Popular desmandado que acarreó la guerra civil, el socialismo de la represión en zona republicana, el socialismo comunista de Juan Negrín, el socialismo del caso Rumasa, del caso Filesa, de la corrupción generalizada desde 1982 hasta cuando la sensatez de nosotros los españoles se recupere y les arroje el poder que necesitamos, ya no por el atentado personal, sino por decisión de las urnas, nos queda para rato. Señoras y señores, yo creo que esto nos queda para rato. Así que, bueno, seguiremos. Seguiremos. ¿Qué opinan de este tema? Me gustaría saberlo. Punto y pelota. Y con esto lo dejo. Bueno, pues nada. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar ahí. De verdad, muchísimas gracias. Hasta luego.